son un poco los números, pero yo quería volver sobre algunas cosas. Una ciudad no tiene política económica, digamos, o tiene en este caso margen de política económica porque no maneja oferta monetaria. Entonces la cuestión impositiva y los objetivos como le ponen impuestos pasan a tener un rol todavía más importante. Y yo recuerdo la experiencia como ministro del gobierno de Ibarra, donde esta discusión, que viene del tiempo de crisis, digamos, era una discusión que se intentaba dar en el gabinete, y siempre resultaba muy difícil plantearla con el ministro de Hacienda, en general, y respecto a eso como cuestión histórica, porque me parece que es hasta transversal a los gobiernos que pasaron. La Hacienda o el cajero siempre está sentado sobre el tema de que el impuesto centralmente tiene el mejor impuesto es aquel que se recauda, digamos, y esto es una bandera de lucha, digamos, de los ministros de Hacienda. Y entonces un poco lo que planteaba Martín respecto de la discusión más en profundidad está más difícil. Por eso la importancia de poder discutir estas cuestiones desde antes y poder plantearle claramente a la sociedad para dónde uno pretende caminar. Es claro que en la ciudad de Buenos Aires el impuesto alumbrado a de limpieza está más que retrasado, es claro que la recaudación como producto de este impuesto es muy baja, y es claro también que no se trata de modificar de manera general vía alícuota o vía modificación porcentual del valor inmobiliario, simplemente para actualizarlo, que sería un poco lo que se está planteando hoy, lo que está planteando el gobierno aquí hoy, porque uno no hace más que acentuar los niveles de inequidad al interior de la propia estructura del impuesto. Digamos, es un impuesto que está retrasado, está más retrasado en los sectores bajos que en los sectores altos. En los sectores bajos se habla de un quinto del valor real, en los sectores altos, como decían más altos, alrededor de un cuarto del valor real, y eso no aplica entonces, es una modificación general, en el conjunto, tiende a profundizar el nivel de inequidad interna, como digo. Entonces, de ahí que haga una tarea pendiente por parte del Estado y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros le venimos planteando desde hace más de un año, digamos, y que no en vano no lo hacen, que tiene que ver con la inspección a más de 1.200.000 partidas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. De estas solamente se han completado alrededor de 35.000, y en realidad la modificación que se plantea, que está planteando Macri al nuevo barrio de limpieza, tiene que ver con un valor presunto o valor calculado, que como decía Martín recién, fue construido más que nada para actualizar otro impuesto que se importó. Para nosotros entonces, la necesidad de avanzar en el trabajo que tiene que ver con una correcta evaluación casa por casa, tiene que ver no solamente con la cuestión de la equidad, sino poder separar este impuesto y construir un verdadero impuesto inmobiliario por un lado y que se quiera una tasa del nuevo barrio de limpieza como dos componentes más parejas para todos, pero sí avanzar en la construcción del impuesto inmobiliario que tiene que ver con el verdadero valor. Porque además la otra cuestión es la valoración de la tierra y la valoración del valor constructivo de la vivienda, un poco lo que planteaba Sergio antes, que tiene que ver además con dificultades concretas que hay en la ciudad, por un lado lo que tiene que ver con la valoración de la tierra, porque es una ciudad que prácticamente no tiene tierra en el mercado, o sea, hay escasez de tierra en la ciudad de Buenos Aires, por lo cual la valoración por cuadra de la tierra se torna también difícil, y la cuestión del valor constructivo más o menos lo mismo, tanto no es lo mismo el valor de reposición en un lugar generoso. Entonces la necesidad de avanzar
en este trabajo, y esta es una tarea pendiente que tiene el Estado, que tiene el gobierno de Ciudad y que nosotros tenemos que completar rápidamente para poder avanzar y consensuar en un impuesto inmobiliario con la gente. Que además debiera ser acompañado por, esto lo digo yo, por una progresiva disminución del impuesto de ingresos brutos, sobre todo en los pequeños comerciantes y los sectores bajos. Sustituyendo el ingreso en términos de lo que planteaba al principio Tony Buda, y sustituyendo impuestos de flujo por impuestos de Estado, digamos, en términos de la masa que el Estado ha dado. Lo que tiene, por otro lado, nosotros estamos planteando, como decía Martín también, la cuestión del impuesto a las herencias. El impuesto a las herencias es un impuesto que es progresivo y que además en el tiempo y en los últimos años viene creciendo en términos de importancia con relación al Producto Bruto en los distintos países, en países desarrollados, en países más parecidos al nuestro, como Chile, por ejemplo, pero en países desarrollados como el Reino Unido, donde el impuesto a la herencia es histórico, viene desde el siglo pasado, o en otros países como Francia. Ahí nosotros tenemos un proyecto presentado que plantea grabar, plantea como mínimo imponible la suma de 1 millón de pesos, aplicando la tasa sobre el total desde el 5% para los hijos y que va creciendo de acuerdo al nivel de parentesco más lejano del cual se quiere una herencia, que es en general cómo se construye este tipo de impuestos. Por último, lo que tiene que ver con comenzar a grabar la renta financiera de la Ciudad de Buenos Aires. Acá sabemos que la discusión que se ha planteado también se digamos, así como hay otras de impuestos, esta de que el mejor impuesto es el que se recauda, está la otra que a nadie le gusta que cobre el pueblo, digamos, digamos, es un poco la historia que hemos tenido en la legislatura cuando hemos planteado esta cuestión. El término de lo que también planteaba el gobierno al principio, de equidad horizontal, equidad vertical, es claro que la cumplen, digo, ¿por qué cobrar ganancias a un señor que gana 10.000 pesos y no cobrar de porque está dentro del ingreso bruto a alguien que percibe 10.000 como consecuencia de una actividad financiera? Del mismo modo, en términos de equidad vertical, en términos de por qué no grabar los ahorros acumulados. Lo que se planteó en la legislatura, o lo que nos plantearon los otros, sobre todo el martinismo, es esta teoría de que se van a escapar de la ciudad, de que se van a... La verdad es que cuando lo que nosotros planteamos como tasa, como impuesto al gasto fijo, prácticamente se debería marcar el taxi, para que irse acá de Llaneda a hacer el depósito, que es lo que le cobraría el Estado a un plazo fijo, pero en cualquier caso la discusión se planteó en estos términos. Nosotros recibimos a todos el sector financiero en sus distintas representaciones de banco, de bolsa de valores, etc. Bueno, es como que hay una gran resistencia a comenzar a cobrar este impuesto que, como bien decía Martín antes, es claro que no solo Montevideo, digamos Chile e incluso los Estados Unidos graban la ganancia de capital en los Estados Unidos, con lo cual es una discusión desde mi punto de vista extemporánea en la Argentina, porque acá es como que tenemos que discutir. Eso es un tema que recuerdo, porque yo estudié economía en España, cuando yo volví a Argentina el 21 de diciembre del 82, todavía no estaba la democracia. Y yo me acuerdo que yo volví imbuido de todas las teorías que nosotros aprendíamos en la Universidad Española, porque yo acá no podía creer el debate a nivel de discurso, porque, digamos, acá se cuestionaba sobre la progresividad. La Argentina tiene un retraso académico, incluso en términos, las cosas que uno escucha, los debates que están superados, no tienen que ver ni con, no somos comunistas, ni tiene la progresiva, tiene que ver con cómo se graba, cuál es la estructura de gravamen que tiene el capitalismo moderno, porque como bien decía Martín, el estado de bienestar es caro. En todo caso podemos discutir, hasta una sociedad debería discutir hasta cuánto está dispuesto a pagar por los derechos.
Ahora, definir hasta cuánto se está dispuesto a pagar y cuál es el nivel de bienestar de la sociedad que quiere vivir. ¿Cómo se distribuye este financiamiento? No debería ser. O sea, lo que debería haber es una búsqueda de equidad en la distribución del financiamiento. O sea, otra cosa es, pero bueno, en la Argentina todos esos debates en general suelen estar bastante más escondidos porque siempre hay doble discurso de esas intenciones. No sé si vale la pena que ya avancen cuánto sería ahí potenciación, porque la verdad que tampoco hicimos, no calculamos así con una precisión, no construimos ningún modelo matemático para calcular este tipo, pero lo que queríamos, lo que me parece que tiene sentido plantearse es hacia dónde queremos ir y con qué instrumentos, y la discusión de los instrumentos en función de hacia dónde queremos ir, porque la cuestión de los impuestos, igual me pareció muy claro al principio de esto, a mí, uno no deja de ser un instrumento que uno lo puede utilizar para una cosa, para la otra o para la otra. El problema es para que uno utiliza el impuesto y parece que sea la discusión de forma. Gracias. Bueno, un poco de la intención es tratar de generar más preguntas, si tienen ustedes más preguntas sobre la gente, lo que tienen un montón, así que